Bueno, mientras que se viene un perro. Bueno, mientras que Víctor está arreglando el sonido atrás, vamos a comenzar, hermanos, con la escuela dominical. Vamos a continuar con 1 de Corintios. Ya tenemos, ¿cuánto tiempo ya tenemos? Creo que tenemos como 3 meses. Algo así ya, con 1 de Corintios. Y estoy tratando de acabar el capítulo 4, pero no se me da. Sí, porque, si recuerdan, aún estamos en el tema de las divisiones. ¿Okay? Aún no se ha acabado ese tema. El tema comenzó cuando, en el capítulo 1, versículo 10, es cuando comenzó el tema de divisiones en la iglesia. Y obviamente, mientras que estamos estudiando esos versículos anteriores, hemos visto por la razón por qué se estaban dividiendo. ¿Okay? Unos pensaban que eran como fueron enseñados por Pedro, otros fueron enseñados por Apolos y otros fueron enseñados por Pablo. ¿Okay? Se hicieron sus grupitos. ¿Okay? Ellos se sintieron que ellos, como eran estudiantes de esas grandes personas, ellos se sentían como fueran reyes en la iglesia de Corintios. Y tenían sus alumnos, y ellos tenían sus alumnos. Y ellos básicamente eran las personas que los servían a esas líderes. ¿Okay? A esas personas que se creían que tenían una gran sabiduría. ¿Okay? Entonces es interesante porque obviamente también vimos que es cultural que a los griegos les gustaba mucho la sabiduría humana. Entonces, como estas personas llegaron a aprender supuestamente mucho, ellos se creían que ellos sabían demasiado. Que sabían hasta, algunos pensaban que ellos pensaban que sabían más que sus maestros ahora. ¿Okay? Entonces, por eso fueron las divisiones que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Y aún estamos en ese mismo tema. El tema se va a acabar al final del capítulo 4. Y ya vamos a entrar a otro tema. ¿Okay? Entonces, pero aún estamos, y estoy tratando de terminar el capítulo 4, pero es muy interesante, la verdad, los temas que Pablo da. Hemos visto también que el libro de 1 de Corintios no tiene una profundidad de enseñanzas doctrinales. ¿Okay? Hemos visto, lo más profundo doctrinal que hemos visto en este libro es en los primeros 9 versículos del capítulo 1, que habla de las bendiciones que el cristiano tiene, que somos santificados, que somos redimidos, etcétera, etcétera. Estos son los únicos enseñanzas profundas doctrinales que hemos visto. Pero después de eso no es nada profundo. De hecho, no habla mucho de doctrina, realmente. Es mucho más práctica. ¿Por qué? Pues la razón era porque los hermanos de Corintios no eran maduros para poder dirigir comida sólida. Digerir. Siempre me confunden esas palabras. Digerir. Comida sólida. No pueden comer carne. No pueden ¿cómo se dice? Digerir con enseñanzas profundas. Porque eran bebés. Todo lo que podían comer era leche todavía. Entonces es muy interesante ver que ese libro no es muy profundo en sus enseñanzas, es más práctico. Y cuando leí esta parte, sí me hizo muy interesante, la verdad, el contraste que hace Pablo en esto. Si recuerdan, la semana pasada, lo que estamos viendo, vimos los versículos del 6 al 8, pero el enfoque más fue del 7 al 8, fue 7 y 8. ¿Okay? Dice porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos si nosotros reináis. Y ojalá reinase para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Okay? Como que Pablo estaba mencionando cómo eran los servidores. ¿Okay? Comenzando el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículos 5. Estaba dando ejemplos de él mismo y de Apolos como servidores, como la mentalidad de un servidor debe de ser. ¿Okay? Entonces, explicando eso, y como que se estaba dando cuenta, como mientras que estaba explicando eso, como que se comenzó a enojar. ¿Okay? O sea, nosotros somos servidores, nosotros vemos a ustedes de esta manera, nosotros no somos mayordomos, esa es la mentalidad que ustedes tienen que ver. Entonces, ¿qué te distingue a ti? ¿Qué te hace que te sientas muy enaltecido?
como que su tono cambió a un poco a cambiar, como que comenzó a enojarse poco a poco, y comenzó a hablar en sarcasmo. Porque dice el versículo 8, ya estáis ociados, ya estáis ricos si nosotros reináis. Y ojalá reináis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ese versículo básicamente está hablando de que ustedes están actuando como si ya están reinando, como si fueran reyes. Mientras que nosotros no somos reyes. Ojalá que nosotros podamos vivir de la misma manera que ustedes están viviendo. Pero nosotros los apóstoles no vivimos de esa manera. Por eso cuando dice para que nosotros, ¿okay? No está hablando de todos los creyentes. En ese caso está hablando de él y los demás apóstoles. ¿Okay? Entonces el tema de esa sección que vamos a ver, los versículos de 9 al 13, está hablando de la humillación de los apóstoles. ¿Okay? Y hace una lista de contraste. ¿Okay? Entonces más tengan esto en mente, que los versículos 9 al 13, cuando hace ese contraste, está hablando de los hermanos corintios que se creían que eran muy sabios y prudentes. Y el otro grupo es a Pablo y los demás apóstoles. Esos son los contrastes, lo que hace muy interesante. Y está hablando de la humillación de los apóstoles. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por este mensaje que nos vas a dar. Te pido, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entenderlo y poder aplicarlo en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el versículo 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Okay? Muy interesante cómo Pablo comienza este versículo. Entonces los apóstoles aquí se muestra su humillación como espectáculos. ¿Okay? Entonces, lo que Pablo quiso hacer entender en este versículo es que Dios les había puesto a los apóstoles como los servidores desde que Él los escogió. ¿Okay? Recuerda, Cristo mismo fue la persona quien escogió a los apóstoles. Y Él ya les había dicho antemano que iban a ser servidores de Él. De hecho, si vemos en Mateo 9:35, si vamos a Mateo 9:35, Mateo capítulo 9, versículo 35. Me confundí aquí. No es ese. No, me equivoqué de versículo, hermanos. Creo que me equivoqué de versículo de capítulo. Bueno, lo bueno que lo escribí aquí en mi sermón. A ver si me pueden ayudar a buscar versículos. Pero dice, entonces Él se sentó y llamó a los 12. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Por eso me parece muy interesante que Pablo dice aquí al principio, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. ¿Okay? Recuerden, cuando Cristo dijo estas palabras, entonces Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero. ¿Okay? Marcos, ya me equivoqué del libro entonces, Marcos. Entonces, en Marcos 9:35, lo que estaba pasando fue que Jesucristo mismo estaba dándoles ya la noticia de que ya era tiempo, que ya se iba a ir. Ya iba a morir y se iba a ir. Pero obviamente los apóstoles, los discípulos en ese entonces no entendían este mensaje todavía. Y ellos estaban peleando de quién va a ser el mejor de todos, quién va a ser el primero, quién va a ser la mano derecha de Cristo. Y pues aprovechó nuestro Señor Jesucristo a enseñarles a ustedes, si están peleando para ser primero, recuerden, si quieren ser primero, lo más seguro que van a ser grandes servidores. Pero el mundo no los va a ver como primeros, sino los que los van a ver como postreros. Entonces es muy interesante verlo en la manera que lo explica Pablo en 1 Corintios. ¿Okay? Nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. ¿Okay? Pablo quiso decir a los hermanos de Corintios que ellos iban a ser escogidos para vivir una vida que no se esperaba. Una vida de humillación, se podrá decir.
una vida de sufrimientos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Pablo da la ilusión de espectáculo. ¿Okay? Cuando Pablo habla de espectáculo, se está refiriendo a los batallas que se hacían en esos tiempos en el Imperio Romano. ¿Okay? Las arenas que estaban pasando. ¿Okay? Dice, se está refiriendo cuando los romanos tomaban a los prisioneros y los mandaban a la arena para pelear contra las bestias. ¿Okay? Con el propósito de morir. Totalmente, las personas que participaban en el Coliseo de Roma y los demás arenas que había en el imperio, ellos eran prisioneros, eran esclavos, fue lo que eran. Y pues obviamente el imperio romano aprovechaba estas batallas para tener a la gente de una manera muy alegre. ¿Okay? Entonces aprovechaban esto y la gente iban y veían esas batallas y les encantaba. Pero se hace muy interesante la verdad cómo Pablo lo está explicando. Ya habíamos visto que Cristo ya les había dicho que iban a ser postreros, pero Pablo tenía otra mentalidad en esto, porque es todo cultural. Es importante que conozcamos la cultura en estos tiempos de Pablo. Entonces, en los tiempos de esas batallas o esas peleas que los esclavos hacían o esos prisioneros hacían con las bestias, era que siempre peleaban para sobrevivir el próximo día. No sabían si iban a vivir o no. Muchas veces se les daba muchas veces se les daba nada para pelear contra las bestias. Y si sobrevivían, pues tenían que hacerlo de nuevo el próximo día. Y seguían sobreviviendo, y si sobrevivían, y próximo. No había libertad. Estaban así prisioneros. Y lo que pasaba muchas veces es que los más favoritos, los que llegaban a sobrevivir mucho tiempo, llegaban a ser favoritos de la gente. Y cuando hacían esto, cuando llegaban a ser los favoritos, las peleas de ellos eran más grandes. Por lo tanto, cuando eran peleas más importantes o más interesantes, lo hacían esas peleas durante la mañana y el mediodía, donde estaba el sol, cuando estaba la luz, pues a todo dar, cuando se podía ver todo. Entonces, esas personas favoritos fueron primeramente o fueron mostrados como un espectáculo a la gente primero. Después, en la tardecita, cuando ya la gente ya estaba cansada, ya estaban enfadados, de sangre, me imagino, o quién sabe las razones por qué, pero ya se iban. Yo no veía mucha gente durante la tarde. Entonces, los menos favoritos, por así decirlo, iban. Y ellos no se les daban nada para defenderse. A los favoritos se les daban una armadura y una espada para defenderse. Pues obviamente, pues las personas querían tener esos gentes favoritos para que puedan seguir peleando, para que puedan seguir atrayendo más personas. Pero los menos favoritos no tenían nada. A veces les daban una espada, pero a veces así, desnudos y sin espada, y que se peleaban con las bestias. Ellos siempre fueron los postreros. Entonces Pablo quiso dar esa ilustración con este versículo. Que nosotros, los apóstoles, no somos los primeros. No somos las personas favoritas del mundo. Nosotros somos los postreros. Las personas que la gente no nos pone mucha atención. Somos desnudos, sin espada para defendernos del mundo. Así nos ve la gente, así nos ve estas personas, así nos ven estos hermanos de Corintios que se creían que eran prudentes en la sabiduría. Así los veían. Entonces, y luego más adelante sigue hablando más de lo que ellos pasaban como apóstoles, como servidores, como personas que amaban a Cristo. Entonces, esas personas veían a los apóstoles de esta manera. Y la realidad es que el mundo nos ve a nosotros los cristianos, que los que somos verdaderamente cristianos, el mundo nos ve así a nosotros, como un espectáculo. De hecho, Pablo dice al final del versículo, hemos llegado a ser espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Toda la vida que ellos vivieron en la vida cristiana era un espectáculo para el mundo. Se sorprendían en la manera que ellos vivían. Hasta los mismos ángeles se sorprendían en la manera que los apóstoles estaban viviendo por el amor de Cristo. Y obviamente a todos los demás hombres. Entonces, eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo con este versículo, que el mundo veía a los apóstoles como un espectáculo.
El versículo 10 dice, nosotros como insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Los corintios todavía amaban la sabiduría humana. Básicamente Pablo dice aquí que los corintios aún estaban tentados a que veían el mensaje de la cruz como una locura. Recuerden, tanto amaban los griegos el sabiduría humana, que entre más cosas se aprendían, estaban aprendiendo, poco a poco estaban tomando el mensaje de Dios o el mensaje de Cristo del Evangelio o el mensaje de la cruz, como mencionaba Pablo aquí en Corintios, como una locura. Entonces, poco a poco, estas personas que estaban en la iglesia de Corintios, que se creían muy sabios, muy prudentes en las cosas espirituales, se llegaron a depender más en su sabiduría humana, que llegaron a poner el mensaje de Dios aparte, hasta viéndolo como una locura ahora. Cuando al principio, cuando Pablo fue a la iglesia y los predicaba, ellos estaban sorprendidos y les cantaba el mensaje que Pablo tenía para ellos y las enseñanzas que les daba. Pero como ellos seguían amando la sabiduría humana, dependieron más en ellos mismos y pusieron atrás el mensaje de Dios. Tanto así que el mundo veía a estas personas como prudentes en Cristo. Fíjense lo que dice el 10. Dice, nosotros los apóstoles somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Se vería como que Pablo estaba diciendo, pues ustedes realmente son prudentes en Cristo. Pero no, está hablando de una manera sarcástica. Ustedes se ven, la gente alrededor de ustedes, a nosotros nos ven como espectáculos, estas personas ven a ustedes como si fueran prudentes en Cristo, como si realmente hubieran sido bien espirituales, como si hubieran bien dedicados a servir a Dios. Así los ve la gente. Pero nosotros, los apóstoles, nos ven como insensatos. Qué irónico, ¿no? Porque los apóstoles son las personas que fueron escogidos por Dios mismo. Cristo mismo los escogió a ellos. Entonces ellos son realmente que se deberían de ver como prudentes en Cristo. Pero la gente no los veía así. La gente los veía a lo opuesto, como insensatos. Y a esas personas que se creían espirituales, a esas personas la gente alrededor los veían como eran espirituales, personas muy espirituales. Eso realmente me llamó la atención porque hoy en día en nuestras iglesias, ¿cuántos pastores, cuántos líderes en las iglesias que realmente son servidores a Cristo, que realmente aman a Dios? La gente los ama mucho. No son muchos, son pocos realmente. Pero si vas a iglesias donde realmente puedes notar que los líderes y los pastores realmente no tienen interés, que si tienen otros intereses de sus corazones, ¿cómo la gente las ama a ellos? Hasta la gente lo ve a esas personas como prudentes en Cristo, cuando realmente no lo son. Mientras que los demás ven a las personas verdaderamente que sirven a Dios como insensatos. Qué irónico. Pero Cristo mismo lo había dicho de esta manera. Ya sabía lo que los apóstoles iban a pasar. Por eso les decía a los discípulos, si ustedes quieren ser primero, tengan en mente que van a ser siervos míos. Y van a servirme a mí y van a tener un gran amor para mí, pero la gente de afuera del mundo no lo van a ver así. Lo van a ver completamente lo opuesto. Entonces la pregunta puede ser, ¿cómo vemos nosotros a las personas que realmente sirven a Dios? ¿Lo estamos viendo de una manera que realmente debemos de verlos como que realmente aman al Señor y son prudentes en Cristo? ¿A quién pone más atención? ¿A los verdaderos hombres de Dios? ¿O a las personas que simplemente se creen que son servidores de Dios? Es algo realmente que tenemos que pensar. Sigue diciendo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. La gente alrededor de ellos piensa que las cosas que ellos han pasado les hacían fuertes. A las personas que se creían que eran muy espirituales.
Y a los apóstoles, la gente alrededor los veían como personas débiles. Y eso también pasa mucho en nuestros días. Por una cosa poquito, pequeño que un líder o un pastor pasa, mucha de la gente le tiene mucho cariño a esa persona y dice, pobrecito, pasó por esto. Se le rompió la llanta en la calle. Una cosa que realmente no es tan grande. Cuando hay muchos servidores de Dios que han pasado por muchas cosas peores y dicen, ok, se lo merecía. Muchas personas llegan a decir, ese pastor se lo merecía. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado nosotros algo así con otros pastores o con otros líderes de las iglesias? Es lo que estaban pensando las personas que se creían muy espirituales en la iglesia de Corintio. ¿Okay? Mas vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Los apóstoles siempre se veían como personas despreciadas, mientras que estas personas se veían que eran con mucho honor. Ellos merecían ser honrados. Por eso tenían sus grupitos. Esas personas que se creían muy espirituales tenían sus alumnos o sus estudiantes siguiéndoles, haciéndoles cariño, básicamente le estaban, chequeando al maestro. En inglés decimos, no sé si es una palabra en español, pero en inglés tenemos una frase de eso, se llama teacher's pet, la mascota del maestro, el favorito del maestro. Y muchos de ellos se peleaban para ser ese favorito. Pues obviamente la persona pues que se creía espiritual pues aprovechaba de eso. ¿Cuántos líderes y pastores en iglesias han hecho lo mismo? Se aprovechan de ese honor que la congregación les da a él. Estoy seguro que hay muchas iglesias que hacen esto. Mientras los verdaderos servidores son despreciados. Así la gente veía a los apóstoles. El versículo 11, entonces el versículo 9 vemos la humillación de los apóstoles en la manera de que era un espectáculo al mundo. En el versículo 10 vemos que la gente del mundo vieron a los apóstoles como insensatos. En el versículo 11 vemos los sufrimientos de los apóstoles. Dice el versículo 11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Pablo sigue todavía explicando, diciéndoles a los corintios que la manera que ellos, los apóstoles, estaban viviendo, que estaban sufriendo todo el tiempo. Los apóstoles realmente llegaron a experimentar lo que realmente era sufrir por el amor de Cristo. Ellos vivían en el nivel más bajo de la sociedad. La Biblia nos muestra en Hechos que muchos de los hermanos en Cristo en Jerusalén no tenían dinero. Ellos mismos estaban sufriendo mucho. De hecho, eso se puede ver en 1 Corintios capítulo 16, de versículos 1 a 3, donde Pablo dice, yo estoy recogiendo ofrendas para la iglesia en Jerusalén, porque ellos están sufriendo, no tienen nada. Vamos a ir a ver, 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces Pablo estaba pidiendo ofrendas de amor, no solamente a los corintios, pero también a otras iglesias en la región de Galacia. Estaba pidiendo ofrendas de amor. Dice, a cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Según haya prosperado, guárdenlo para cuando yo llegue se le recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres destinado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces los hermanos en Cristo en Jerusalén estaban sufriendo, no tenían nada. Y Pablo quería recoger una ofrenda de amor para ayudarles. Y estaba pidiendo a las iglesias que les ayudaban con este llamamiento, con esta responsabilidad. Entonces los servidores de Cristo realmente sufren. Entonces cuando pasan momentos de sufrimiento en nuestras vidas no hay que estar sorprendidos. Es normal para un cristiano. Entonces, continuando, Pablo decía que ellos sufrían, mientras que los hermanos en Corinto vivían como reyes.
esas personas que se creían bien espirituales, obviamente, como estaba diciendo, sus alumnos o sus grupitos le estaban chiqueando mucho. Básicamente se estaban viviendo como si ellos mismos fueran reyes. Pablo nos muestra lo que los apóstoles llegaron a sufrir. Pablo nos da una lista de lo que él ha experimentado en su vida cristiana como servidor de Cristo. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, versículos del 23 al 28. Tengo que ir un poco más rápido, pero es muy importante ver esto. Yo no creo que se ha dado una lista como en los sufrimientos que han pasado los apóstoles, como aquí en este capítulo, este versículo. Dice 23, dice, ¿son ministros de Cristo? Es una pregunta, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido cuarentenas, azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Todo esta lista que vimos aquí son los sufrimientos que el apóstol Pablo pasó. Es una grande lista realmente. Y que nosotros muchas veces nos quejamos que nos pasó algo mal en nuestras vidas, que no tuvo nada de comparación a esa lista. ¿Algunos de nosotros hemos sido aprediados por llevar el evangelio? Es que estamos en el sol todo el día. Muchas veces tomamos eso como sufrimiento. Pero fíjense lo que pasaron los apóstoles. No podemos compararlos a los sufrimientos que nosotros creíamos que estamos pasando a los sufrimientos que ellos pasaron. Realmente sufrieron muchas cosas. No son esos hombres verdaderos de Dios. Realmente experimentaron lo que Cristo dijo en Mateo 8:20. Jesús le dijo, las horas tienen guardias. Guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Nuestro Señor Jesucristo también pasaba por estas situaciones. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces no tenía donde quedarse la noche. Los apóstoles pasaban por lo mismo. Muchas veces ellos no tenían lugares donde pasar la noche. Pues dice el apóstol Pablo tanto en 2 de Corintios y en 1 de Corintios que siempre pasaban hambre, siempre tenían sed. Muchas veces estaban desnudos. Entonces realmente la humillación de los apóstoles se mostraba en la manera de que cómo ellos vivían su vida cristiana. Y todo lo hacían por el amor de Cristo. Todo esto lo hacían porque ellos amaban al Señor. Las otras personas, los que se creen reyes, personas que se creen muy sabios, muy prudentes, ellos no querían a Dios. Ellos querían más su sabiduría humana y la atención que la gente les daba a ellos. Prefirieron amar a eso que amar a Dios. Muchas veces muchos cristianos tienen miedo a servir a Dios completo porque saben de que se van a poner su servicio 100% a Dios. Van a pasar por estas situaciones y muchas veces les dan miedo. Pero fíjense lo que vamos a ir a 1 de Pedro. Como estaba diciendo, muchos cristianos tienen miedo de servirle a Dios porque saben que van a pasar por estas situaciones. Pero Pedro, uno de los apóstoles que pasaba por estos sufrimientos, fíjense lo que él dice. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pablo nos anima a nosotros diciendo, no te pongas triste, no te pongas
no te deprimes cuando pasas por situaciones de sufrimiento. A lo contrario, ponte en más alegría. Porque va a pasar. No es para toda la vida. No es para la eternidad. Solamente por un poco de tiempo. Entonces, no te pongas deprimido, no te pongas triste cuando pasas por esas situaciones de tiempos difíciles, de tiempos de sufrimientos. Porque solamente lo vamos a pasar por un poco de tiempo. Porque al versículo 7, al final dice, aunque para eso se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Va a llegar un día cuando el Señor Jesucristo va a venir. Va a haber un día que va a vernos que hemos sufrido y vamos a estar con Él en gloria para la eternidad. Entonces, estas palabras que Pedro nos da son palabras de ánimo. ¿Y qué mejor persona nos puede dar ánimo que Él? Un apóstol que sufrió lo que hemos visto en la lista de 2 de Corintios. Una persona que realmente ha pasado por mucho. Él mismo nos anima. Él dice, no te pongas triste, sino alégrate. Es like, wow. Una persona que ha pasado por mucho nos dice que no nos sentimos tristes cuando estamos sufriendo, sino que nos pongamos felices. Y sí es cierto, porque un día Cristo va a venir y vamos a estar con Él para siempre, para la eternidad. Todo lo que pasamos aquí en la tierra es por un poco de tiempo nomás. Versículo 12 dice, no fatigamos trabajando con nuestras propias manos, no maldiciendo, bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Recuerden que la gente alrededor en estas arenas, como da ilustración el apóstol Pablo, piensan que los apóstoles eran personas débiles. Pero aquí nos muestra qué tan fuertes estos apóstoles, estos servidores de Dios realmente eran. Él dice, no fatigamos trabajando con nuestras propias manos. O sea, no tenemos dinero, pero nosotros vamos y trabajamos para sobrevivir. Y qué interesante, porque una vez más, eso es muy cultural. Solamente los esclavos trabajaban en trabajos físicas, en labores físicas. Las personas que en ese entonces que tenían mucha educación, ellos no trabajaban mucho. Muchas veces no hacían muchas cosas físicas. Solamente enseñaban. Para ellos, obviamente los griegos, sabiduría era importante. Entonces lo más pagado, por así decir, era de ser sabio, de tener muchas filosofías, muchas ideas. Y los esclavos eran las personas que tenían que trabajar en labores físicas. Así era la cultura en aquellos entonces. Entonces Pablo dice, nosotros somos, las personas somos esclavos, básicamente, somos como los esclavos, porque estamos trabajando en esas labores físicas. Tenemos que trabajar, porque el mundo nos desprecia, nos ven como insensatos. Entonces, por lo tanto, tenemos que sobrevivir. Por lo tanto, tenemos que ir a trabajar en trabajos seculares. Tenemos que ir a ganar dinero. Porque la gente nos ve de esta manera. Y ellos lo hacen. Pablo hacía tiendas. Era su trabajo. Él hacía tiendas para obtener dinero, para poder sobrevivir. Después dice, nos maldicen y bendecimos. Imagínense, todas las personas llegan a maldecir a estas personas. A estos apóstoles, a estos servidores de Dios. Pero él, en vez de maldecirlos para atrás, o regresar la maldición, los bendecía. Él no quería realmente que pasaran cosas malas a ellos. Los apóstoles siempre bendecían a que los maldicieran a ellos. Después sigue diciendo, padecemos persecución y la soportamos. O sea, ellos no se quejaban de las cosas que ellos pasaban. Muchas veces ellos soportaban todos los sufrimientos que ellos tuvieron que pasar. Y yo me pregunté por qué. Y la verdad es porque llegaron a ser buenos ejemplos para nosotros. Yo creo que por eso fue el propósito de que Cristo les había dicho, ustedes van a ser mis servidores y van a sufrir por muchas cosas, para que puedan hacer ejemplos para los demás después de ustedes. Yo creo que eso fue realmente muestra una gran fuerza que ellos realmente tenían. Entonces no lo podemos ver a los apóstoles o a los servidores que realmente aman a Cristo como personas débiles.
Porque fíjense lo que pasan. Y lo soportan y siguen dando el mensaje. De hecho, versículo 13 dice, nos difaman y rogamos. Muchas veces las enseñanzas que estos apóstoles enseñaban, muchas personas los desacreditaban. ¿Se dice así? No sé si lo dije bien. Desacreditaban. No nos daban mucha importancia a las enseñanzas que ellos estaban dando. Dice, esa enseñanza no tiene valor. Entonces mucha gente rechazaba el mensaje que ellos tenían. Pero fíjense lo que dice, lo siguiente dice, y rogamos. Eso es muy interesante cuando dice, y rogamos. No diciendo que por favor escúchame lo que estoy diciendo, no. Ellos seguían dando el mensaje de la cruz. Aunque las personas siempre rechazaban su mensaje, no se desanimaban y seguían predicando porque ellos realmente quisieron llevar el mensaje de Cristo a todos. Cuando nosotros a veces nos desanimamos cuando a las colonias que donde vamos a predicar no quieren responder. Muchas veces nos desanimamos y ya no queremos seguir haciendo evangelismo. Dice, ¿para qué vamos? Se la van a rechazar. Como que ya están, como que ya subiéramos, como si ya sabiéramos lo que iba a pasar, los resultados. Supiéramos. Como si ya supiéramos los resultados al final. Cuando la decisión no es de nosotros, sino que es de Dios. Los apóstoles entendían esto. Los apóstoles entendían, no importa si nos rechazan el mensaje, vamos a seguir dando el mensaje de todos modos. Porque va a haber personas que sí lo van a escuchar. Si una persona lo llega a escuchar y llega a aceptar a Cristo, eso es suficiente. De hecho, es más. Para eso vamos a llevar el evangelio. Los apóstoles entendían esto. Y la gente que veían esto de los apóstoles pensaban que es en vano lo que ellos estaban haciendo. Ese fue el pensamiento que los hermanos de Corintios veían a los apóstoles. ¿Por qué siguen? Si los van a rechazar, ¿por qué siguen dando el mensaje? Es en vano lo que ustedes están diciendo. De hecho, por eso dice al siguiente del versículo 13, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así las personas alrededor veían a los apóstoles, como escoria, como los desechos. Estaba hablando de la comida. Ya ves que muchas veces cuando cenamos, a veces dejamos comida y esa comida llega a irse a la basura. Ese es el desecho, ese es el escorio. Pablo está dando la ilustración de que muchas veces la gente los veía como escorios, como desechos. La gente no les daba importancia a lo que ellos estaban haciendo. Entonces, muy interesante realmente los versículos que hemos visto del 9 al 13. Como la humillación de los apóstoles, lo que ellos han pasado por ser servidores de Cristo. Entonces Pablo en el versículo del 3 daba la ilustración cómo debe de ser en mentalidad de los servidores de Cristo. Y la gente creían que ellos eran grandes. Dice, ustedes se creen grandes, ustedes se creen reyes. Pero nosotros, los apóstoles, nosotros a quien Cristo nos escogió a nosotros, vivimos de esta manera. Completamente lo opuesto a lo que ustedes están viviendo. Entonces la pregunta para ustedes sería, pues, ¿qué mentalidad tienen ustedes de su vida cristiana? ¿Qué pensamientos tienen de otros líderes en las iglesias? ¿Cómo los ven? ¿Lo ven bien sabios porque tienen un gran grupo? ¿O los ven por las enseñanzas que ellos están dando? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que mostrar humillación siempre en las vidas cristianas. Ellos siempre, aunque sufrían, siempre estaban sirviendo a Cristo. No importaba cómo la gente los trataba, no importaba cómo el mundo los veía, pero siempre hacían la voluntad de Cristo. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este mensaje. Damos gracias por el ejemplo que nos has dado con los apóstoles que has escogido. Damos gracias, Dios, por el ejemplo que ellos han dado a nosotros, Dios, de cómo debemos de ser servidores para ti. Te pido, Dios, que nos ayudes. Te pido, Dios, que nos llenes de Espíritu Santo para poder aplicar eso en nuestras vidas.
Y te pido, Dios, que nos sigas cuidando durante este día. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.